Hoy tendrán una buena dosis de mis asquerosos dibujos. Entonces, hidroeléctricas. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que el ser humano, bueno, ustedes ya saben, necesitamos energía para vivir, básicamente, bueno, para vivir no tanto, sino, o sea, para vivir sí, pero para extender nuestra vida también. Necesitamos energía para seguir ahí, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hemos direccionado todas nuestras dinámicas de vida, las hemos direccionado en torno al concepto de la energía, ¿sí? De diferentes formas. El hecho de que ahorita de que necesitemos la luz para vivir, o sea, sistemas eléctricos para vivir, es porque siempre hemos estado ahí en torno al concepto de la energía, que estemos al frente de un computador, el hecho de comer, cocinar, absolutamente todo lo que hacemos cotidianamente es en torno a la idea de consumir energía, transformar energía y pues de alguna manera utilizarla en diferentes cosas. Una de estas formas de obtener energía eléctrica, que es bueno, la que alimenta todos nuestros dispositivos electrónicos, básicamente es la base de la actualidad, la base de la tecnología, es entender la energía eléctrica. ¿Listo? Antes de entender la energía eléctrica, que eso se los voy a explicar mañana vamos a hablar un poquito de energía eléctrica y de cómo realmente es que esa energía permite que ahorita nos estemos viendo, aunque ustedes más o menos ya lo habíamos chismoseado como el año pasado. Entonces, entendamos cómo funciona una hidroeléctrica. Resulta que las hidroeléctricas son grandes plantas tecnológicas de transformación de energía, pues mecánica, energía del movimiento. Recuerden que la energía que genera el movimiento es la energía base. Todas las energías que vienen después de la energía del movimiento vienen justo de eso, producto del movimiento. O sea, básicamente cualquier tipo de energía que ustedes puedan evidenciar en su entorno es gracias a que existe un movimiento. Siempre se está convirtiendo energía mecánica, o sea, la del movimiento, en otras manifestaciones de energía. Ese es como el punto en específico. Las hidroeléctricas son una de las fuentes de energía más limpias que hay, o sea, de las mejores fuentes de energía realmente. El problema, por ejemplo, el problema que sucede acá es la fuente de energía, de la fuente hídrica que estamos utilizando. Las hidroeléctricas son plantas de energía que utilizan el movimiento del agua, voy a colocarlo acá. Entonces, utilizan el movimiento del agua para generar energía eléctrica. ¿Sí? Básicamente se utiliza el agua para poder generar energía eléctrica. Eso es todo. Entonces es bastante limpia realmente, no sé, solo es el movimiento del agua, o sea, no es como que se le haga un proceso químico al agua para contaminarla. Por ende, esta agua que se utiliza en estas hidroeléctricas se podría fácilmente volver a usar, no habría ningún problema con usarlas, porque pues lo que les digo, simplemente utilizando el movimiento del agua, pues se puede generar energía eléctrica. Entonces es muy limpia, o sea, es una forma de generar energía muy limpia. El problema, por ejemplo, que sucede acá o en algunos lados, es de dónde sacamos esa agua. Sí, lo que les digo, en sí el mecanismo, en sí como tal, la tecnología para utilizar el agua como energía eléctrica, para transformarla, es por medio de su movimiento, entonces es supremamente limpia, está todo bien con el ambiente. Pero generalmente se utilizan estas hidroeléctricas pues en los océanos, ¿sí? En los océanos que es donde abunda el agua, donde de alguna forma tú simplemente, o sea, no tienes que cambiar el curso de la corriente porque pues ahí ya está todo. Entonces, en países en donde ya se experimenta, o bueno, donde se han utilizado estas energías, están haciendo ruido, allá. Estos sistemas energéticos de agua, pues se utiliza generalmente en el océano. El problema es que en lugares como en Colombia, no se está haciendo en los océanos, sino que se utilizan fuentes hídricas que sí se pueden dañar, como por ejemplo los ríos, ¿sí? Ese es el problema. ¿Por qué?
Ahora sí vamos a empezar a hablar del funcionamiento como tal de la hidroeléctrica. Bueno, primero necesitamos una fuente de agua. Esta es mi agua, esa es la fuente de agua. Entonces la idea es poder acumular una cantidad de agua, por eso les digo que pues, o sea, es mucho más óptimo hacerlo en el océano, pues porque en el océano es mucha mayor cantidad de agua, o sea, para represar o acumular agua, pues basta con coger una cantidad y ya. Pero eso no se puede hacer con los ríos, ¿sí? Con los ríos no se puede poner ahí en la mitad, pues por su, digamos que por sus dimensiones. Entonces, por eso es que no tiene mucho sentido que se hagan hidroeléctricas con fuentes hídricas de ríos, que es lo que pasa acá en Colombia y en Latinoamérica mucho. Se hacen hidroeléctricas en los ríos y eso daña el ecosistema, daña, es que, o sea, el hecho de, por ejemplo, entonces va el río, ¿no? Como acá no se puede poner una represa porque se debe represar agua, se debe empezar a acumular agua, harta agua, generar una represa de agua, no la podemos poner acá. Entonces lo que hacen es desviar el curso del agua, ¿sí? Para llevarlo acá a una represa. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces desvían acá el curso del agua. Esto es un río y desvían acá el curso del agua. A veces dicen como que, bueno, no importa, solamente es desviar el curso del agua y dirigirlo a una, sí, a la represa y ya. El problema es que todo el ecosistema de los ríos depende en gran medida de su curso. O sea, cuando ya tú cambias el curso del agua, cuando ya tú cambias el curso de la corriente del río, pues empiezas a afectar el ecosistema. ¿Sí? Afectas las dinámicas de existencia que tienen las criaturas que están en el ecosistema del río. La calidad del agua se empieza a afectar. Eso también lo vamos a ver un poco. Eso también lo vamos a ver un poco en clase. De hecho, ustedes me van a ayudar con eso porque vamos a hacer como tipo exposiciones para podernos distribuir el tema y que no sea siempre yo ahí hablando. Entonces llega el río, lo desviamos a una represa, se desvía una represa, la idea es empezar a acumular gran cantidad de agua porque para que estas máquinas funcionen necesitan muchísima agua. Entonces acá hay unas represas, ¿no? Estas represas resulta que tienen unas puertitas, se las voy a dibujar acá, tienen unas puertitas, unas compuertas. Sí, que básicamente lo que hacen esas compuertas pues, es controlar el paso del agua. Pues ahí está represa, sí, es como la llave, pues, la llave que nosotros tendríamos. Entonces, estas son unas compuertas. Voy a colocar acá, compuerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, pues el flujo de agua aumenta, la represa se llena por completo, porque la idea es eso, como esperar a que se llene toda la represa, y cuando la represa se llena, abren las compuertas. Resulta que estas compuertas llevan unos conductos que son mucho más delgaditos, son delgaditicos, ¿sí? ¿Por qué los hacen delgados? Pues para que el agua pase con mayor presión. No sé si ustedes de pronto en algún momento habrán hecho ese experimento que es coger yo qué sé, en una manguera, ¿sí? Cuando está el chorro de la manguera, pero si yo quiero que salga con mayor presión, le quito el área de salida, le cierro el área de salida, ¿sí lo han hecho? Para que salga así a presión. Sí. Ajá, ¿qué es lo que pasa? La presión de los fluidos depende del área en el que se esté fluyendo, ¿sí? Entre más área hay menor presión, ¿sí? Fluye más rápido. Pero si nosotros cortamos esa área de paso, o sea, la hacemos más pequeñito, pues igual el agua no va a dejar de pasar. La cuestión es que ahora va a intentar acomodarse ese espacio chiquito, por ende sale con mayor presión, ¿sí? Esa es la lógica que nosotros, sin necesidad de saber física, utilizamos porque lo hemos visto empíricamente que funciona en una manguera, que si yo quiero aumentar la presión, entonces no la dejo así tan grande digamos, el huequito por el que sale, sino le corto área, le quito un poquito de área, dejo que salga por un pedacito chiquito y así sale con mucha mayor presión, ¿sí? Esa es la idea, la presión hace que salga más fuerte el agua, que digamos en términos diferentes como que haga más daño si saliera, ¿no? Entonces se abren, cuando empieza a llover, abren las compuertas y empieza a fluir este agua pues con gran presión, porque imagínense, o sea, es una cantidad de agua enorme tratando de pasar por
túneles, o bueno, tuberías, ¿sí? Túneles muy delgaditos, entonces pasan con mucha presión. La idea es eso, poder generar como un montón de presión. Acá hay algo súper importante, chicos. Bueno, creo que este dibujo no lo hice muy bien, pero era la idea. Generalmente la represa está arriba y lo que hacen es dejar caer el agua, o sea, como que estas tuberías, voy a dibujarlas un poco mejor. O sea, como que van más bien hacia abajo. ¿Sí? Van más Como un tobogán. como un tobogán, exacto. ¿Con qué objetivo? La idea, recuerden, que es hacerlo cada vez más potente sin utilizar nada más que la física, o sea, sin utilizar más que la física, sin ponerle, porque pues no tendría sentido si esto tuviera un motor, por ejemplo, un motor de gasolina para funcionar. Pues qué sentido tendría, ¿no? Entonces lo que hacen es coger esa agua, ponerla en lugares altos y botarla como por un tobogán de presión. Con eso se aprovecha también la energía potencial. Recuerden que cuando hay cosas que están elevadas en la superficie, o sea, están alto, pues acumulan una energía especial que se llama la potencial, la energía de la altura. Entonces lo que hacen es ponerla arriba, la abren, el agua cae, entonces ahí cuando cae viene con energía potencial, o sea, eso es más óptimo que digamos que fluya de manera recta, ¿cierto? Obviamente va a fluir, pero de pronto fluye con mucha menos potencia. En cambio, cuando cae, claro, ahí ya trae toda esa energía potencial, va a caer con mayor fuerza, con mayor energía, entra la tubería y empieza a salir al otro lado con toda la presión posible. Ya saben, la tubería debe ser entre más pequeña, pues me va a generar mayor presión, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. Por ejemplo, como tú dices que eso también lo hacen en mares, ¿cómo podrían poner el mar o sea, en altura para que caiga y gane energía potencial? Porque el río, por lo menos, se emboca a veces en cascadas, pero ¿cómo hacen eso con el mar? Claro, lo que pasa es que con el mar ya no utilizan la energía potencial para generar esta gran potencia, sino utilizan la energía mareomotriz. O sea, ahí ya no es la energía de la caída, sino la energía de las olas. Tú sabes que la energía que tiene el mar es enorme, ¿no? La energía del simple movimiento del mar. Esa es la energía que utilizan. Entonces, acá lo hacen, es como la corriente, pues ni siquiera utilizan la corriente del río porque están represando el agua aparte. Entonces, pues eso no tiene mucha energía, eso está ahí quieto, ¿sí? Está ahí quieto. Entonces, utilizarla así sin ponerle altura sería muy poquita energía. De paso, por eso es que lo hacen alto, por eso hacen esos toboganes, como tú decías, para tener de algún lado tienen que sacar una buena energía. Entonces ahí lo hacen de manera potencial. Pero en el mar no se necesita, porque en el mar ya tiene la energía de la mareomotriz, que esa energía es súper potente. Es que, de hecho, por todos lados donde lo veas, no tiene sentido hacer hidroeléctricas en los ríos. O sea, es mucho más fácil utilizar la energía que tiene el mar, en los océanos. No sé si respondí tu pregunta, ¿vale? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos la represa, esta cae en tuberías, estas son tuberías de presión, ¿no? Entonces, ¿cómo logran la presión? Simplemente achicando el área. Entonces, eso hace que salga así con muchísima presión. Cuando llega acá, entonces acá hay como unas hélices. Esos son hélices, ¿sí? Esta giraría, digamos, hacia allá, chas. Turbinas se llaman. Entonces llega el agua ahí, empieza a hacer girar la turbina, cha, 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 ¿sí? Empieza a caer agua, algo así como las fuentecitas. Yo creo que ustedes han visto las fuentecitas en esos pesebres que son así súper tecnológicos, que tienen así una fuentecita como una hélice que se mueve cuando el agua cae. El agua cae y es lo que la hace mover. De hecho, ese fenómeno de energía mecánica es súper común, el de hacer mover una hélice. Así funciona casi todo. Los motores funcionan así. Entonces movemos la hélice y cuando esta hélice empieza a moverse, pues me genera la energía eléctrica. ¿Sí? Acá Pero es más empieza, como un tipo de engranaje, ¿no? O sea, como un tipo de funcionamiento de engranaje, más pues que es todo. una hélice, es algo así como esto. Entonces, claro, conforme si se mueve, si se le cae agua acá, pues empieza a girar, le cae acá, gira y hace que gire. No es un engranaje porque no necesariamente un engranaje sería conectar muchas hélices y que una haga funcionar a la otra. No necesariamente, solo con una es suficiente. Desde que una se mueva con tanto poder que pueda transformar esa energía mecánica o esa energía de movimiento en energía eléctrica.
Esta transformación la vamos a ver con más rigurosidad la próxima clase, o sea, mañana. Por el momento solamente es como entender ahí qué sucede. Entonces acá se mueve la hélice, cae el agua, hace mover esa hélice, chan, chan, chan. Yo creo que ustedes deben, igual yo les mostraré por ahí un video, eso es lo que les digo, son las fuentecitas de los pesebres, se ve mucho. Pesebres tecnológicos, pesebres lindos, que ahí que les cae agüita y bueno, mueven ahí como una cosita así todo bonito, conforme cae el agua. Esto se convierte en este movimiento mecánico logra, bueno, llega a, alimenta, digamos que un circuito. Bueno, acá traté de ponerles acá como un circuito, eso es un circuito electrónico. ¿Cómo se dibuja un rayito? Ay, qué tristeza, eso es un rayito. Lo voy a colorear de amarillo para que sepan que es un rayito. Me genera la energía eléctrica. Conforme se mueve, entonces se genera energía eléctrica. Y, y esta energía eléctrica pasa a algo que se llaman tendidos eléctricos. Tendidos, o sea, pasa como un gran material conductor. Y este material conductor lleva esa energía eléctrica a un transformador. ¿Sí? Esto es un transformador. ¿Qué hace ese transformador? Pues básicamente transformar esa energía eléctrica que recibe y maxificarla, o sea, convertirla, transformarla en una energía mucho más potente para distribuirla ya en los tendidos que nosotros, en los postes, sí, en los tendidos eléctricos, que bueno, nosotros todavía tenemos postes. Hay ciudades en donde ya eso ya está bajo tierra, ya toda esa cantidad de cableado está bajo tierra, acá todavía tenemos postes, pero eso viene de las hidroeléctricas. Entonces las hidroeléctricas, ya saben, lo llevan a un tendido, este tendido eléctrico transporta esa energía eléctrica a un transformador, el transformador lo que hace es magnificar esa energía y pasarla a todo el cableado de la ciudad, ¿sí? Distribuirla por toda la ciudad. Estos transformadores, muchos todavía tenemos en casa, más que todo para los computadores, porque lo que se encarga un transformador es de regular la corriente. ¿Para que nosotros tenemos un transformador en las casas? Por si de pronto se va la luz, ¿sí? A veces los computadores, más que todo de escritorio, vienen con transformadores porque, ¿qué pasa? A veces cuando se va la luz, o sea, ese bajonazo de energía puede dañar mi electrodoméstico. Entonces, ¿cuál es la función acá del transformador? Pues cuando detecta el bajonazo, el cambio de energía, el transformador lo que hace es tratar de no hacer ese cambio tan brusco en tu computador. Entonces, recibe la descarga, pero entonces no pasa de tener una gran cantidad de energía a pasar a cero de una, que eso es lo que daña a los electrodomésticos, sino la empieza a transformar gradualmente hasta que lo lleva a cero y ahí, pues bueno, ya se puede apagar mucho más tranqui sin generar el corte. Un transformador lo que hace es eso, coger todo el voltaje, la potencia pues que tenga la energía eléctrica y transformarla, ya sea magnificarla o disminuirla, como es en el caso de los cortocircuitos, para que no se dañen los electrodomésticos. El transformador coge la energía y empieza a transformarla poco a poco, a disminuirla poco a poco para que el apagón pues no sea tan brusco. En los casos de las hidroeléctricas, los grandes transformadores lo que hacen es recibir esta energía eléctrica y magnificarla. En vez de disminuirla, la magnifican y hacen que llegue, pues se distribuya en toda la ciudad. Luego con esta agua que entró acá, pues evidentemente la idea es retornarla a su curso de origen, al río, y pues por eso se vuelve una fuente hídrica de energía muy limpia, porque ese agua simplemente pasó acá, se represó, se guardó, se acumuló, luego se utiliza para que caiga en la elipse, haga mover la elipse. Esta elipse transforma ese movimiento, esa energía cinética, la energía del movimiento, la transforma en electricidad, que este proceso acá es el que vamos a ver mañana. Cómo es que transforma el movimiento en electricidad. Y ya cuando la ha convertido en electricidad, la empieza a transportar. Entonces la pasa a un tendido eléctrico, que es como un camino de electricidad, un camino conductor, pues, y este camino conductor lo lleva al transformador. Y el transformador ya se encarga de pasarlo a todas las casitas, a toda la energía de las casitas. Chu, 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 chu. Bueno, acá a otras. Chu, chu, chu.
Básicamente, así es como funciona una hidroeléctrica. Acá en Colombia es nuestra principal fuente de energía eléctrica. No más en Bogotá, en la periferia de Bogotá hay como 3 hidroeléctricas. Si de pronto ustedes han visto las represas, ¿han visto alguna represa acá en Bogotá? Bueno, en la sabana, para quienes vienen en Cota, que de hecho están por allá las represas también. ¿Han visto alguna represa? Sí. Las he escuchado, pero pues así como verlas como tal, no. No las has visto, no las han visto. Hay bastantes, ahorita no me acuerdo el nombre por la salida de Soacha de Bogotá, por la salida de La Calera, está, bueno, hay una represa, no me acuerdo el nombre, me da rabia, es que mi memoria es Dory. Pero acá Bogotá, por ejemplo, toda la periferia, toda la sabana, Cota, Chía, por el otro lado también, bueno, toda la sabana, todos los alrededores de Bogotá, siempre hay estas represas de agua. Cuando ustedes vayan de viaje, de seguro las verán por ahí. Son fuentes hídricas ahí acumuladas y estas son las que alimentan las hidroeléctricas. No solamente existe la de Ituango acá, existen como 30 y pico de hidroeléctricas en el país. Ya saben, ¿por qué tenemos tanta hidroeléctrica? Pues porque tenemos demasiadas fuentes hídricas, ¿no? Y no se utilizan las del océano, que son las que se deberían utilizar, pero igual se utilizan las otras porque tenemos muchas. Nuestra energía es de hidroeléctrica, pero resulta que, o sea, eso debería hacer que nuestra energía fuera muy económica, porque si se dan cuenta, acá no hay mucho gasto, ¿sí? Es limpia, simplemente es mover agua y ya. El problema es que, bueno, acá tenemos uno de los servicios de energía más caros del mundo, tan raro tener una de las cosas más caras en el mundo. Y ahí está también toda la problemática social. ¿Por qué tenemos la energía tan cara si tenemos esa cantidad de hidroeléctricas, uno de los países con mayor hidroeléctricas? ¿Y por qué hay lugares del país que ni siquiera tienen luz? O sea, ¿por qué eso sucede? Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar un poquito, cómo es el funcionamiento de las hidroeléctricas a gran escala. Mañana les voy a contar qué pasa en este ¿Profe? proceso. Dímelo. No sé si estoy bien, pero creo que hay una en Prado, Tolima, una hidroeléctrica. Sí, de Y seguro pues sí. esos son represas que las ha hecho pues precisamente el hombre, ¿no? Porque ahorita que me estaba acordando, yo viajé allí, pues eso es como muy, 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 muy